Ahora a abordar otro tema que les decíamos es una discusión global. Estamos todos discutiéndolo en el mundo. ¿Qué pasa con las redes sociales y los más chicos fundamentalmente? Porque los grandes, algunos ya estamos perdidos. La regulación en las redes sociales avanza en todo el mundo. Australia, por ejemplo, ya bloqueó millones de cuentas de menores de 16 años. Francia aprobó una prohibición para menores de 15. España anunció, Pedro Sánchez anunció que va a perseguir penalmente a las plataformas que no retiren contenidos ilegales, y el Reino Unido también está evaluando restricciones como, por ejemplo, el toque de queda digital. En Uruguay el debate se centra en el uso de celulares en clase. Aún no existe legislación específica sobre el tema de las redes sociales y los jóvenes y los efectos eventualmente adversos. Veamos si hay evidencia que regulen todo esto. Pero hoy vamos a conversar con alguien que tiene datos, que tiene evidencia y que nos puede orientar acerca de cómo podemos hacer que este fenómeno sea más inocuo para la sociabilización, la atención y la productividad de nuestros jóvenes. Agustina Pérez Comenale es abogada, experta en tecnología. Hablemos de estos impactos. Bienvenida. ¿Cómo estás, Agustina? ¿Cómo están? Bueno, buenos días. Muchas gracias por recibirme. ¿Cómo ves esta discusión global desde el punto de vista formal? Yo la veo primero muy oportuna. Me parece que ya era hora de empezar a abordar estos temas. Creo que hoy los abordamos, por ejemplo, en lo que es, televisión, ¿no? El tema de contenido, tenemos la ley de protección al menor, tenemos un montón de otras medidas y no las tenemos en algo que para ellos es de muy fácil acceso, ¿no? Porque hoy muchos tienen una tablet, tienen una cebalita, tienen una computadora, tienen un celular y Internet hoy es un poco tierra de nadie en muchos aspectos. Es o muy tierra difícil. De pocos. Tierra de pocos, tierra de nadie, tierra Claro. de quién, ¿no? Creo que esa es la Claro. gran pregunta, el tema del anonimato. Y no solamente el tema del anonimato, sino que en muchos casos todas estas plataformas obviamente no tienen sedes en nuestro país, entonces es muy difícil a veces ejecutar acciones, que ese es el mayor desafío, que es el tema justamente de la globalización, ¿no? Porque con este teléfono o con esta tablet no acceden solamente a lo que se produce localmente, sino que acceden a lo que se produce en el mundo. Y eso obviamente hay que tener una madurez suficiente tanto a nivel emocional, como lo que es a nivel cognitivo, un montón de aspectos que tienen que empezar a evaluarse y que me parece, como les decía, muy oportuno en realidad poder empezar a abordarlos. Uruguay no suele ser prohibicionista, no iría por ese lado, sino más bien regulador de, ¿no? Sí, primero... ¿Hubo algún antecedente, un intento de regular Bueno, esto? en realidad tuvimos un intento, no sé si recuerdan que fue hace poco, con una plataforma que estaba vinculada a la música, era una app de música, que en realidad en un momento se evaluó si se iba a empezar a fiscalizar todo lo que era reproducción, estaba vinculado con la parte de derecho de autor, y la plataforma en realidad mencionó que si tomaban esta medida iba a retirarla del país. Hablas de Spotify. Exacto, estoy hablando de esa misma. Y en ese momento se decidió no abordar este artículo, o sea, se quitó, estuvo en la parte, creo que si mal no recuerdo, fue en rendición de cuentas, y ahí en realidad vimos una especie de iniciativa de que ante la negativa de la plataforma internacional se decidió retirar. Más allá de evaluar si fue correcto o no el abordaje que se hizo, creo que también desde nuestro país es muy difícil regular esto, más que nada porque esperamos un poco también, primero ver qué hace la región, ver qué hace Europa y después a partir de ahí nosotros abordar el tema. Ahí está, sobre eso mismo te quería preguntar porque primero que nos cuentes un poco más cuáles son esas limitaciones y segundo, si tiene que ir Uruguay necesariamente acompañado de países de la región para tener fortaleza para pelear contra estos gigantes tecnológicos que suelen tener vías de escape, digamos, a las prohibiciones o las regulaciones. Sí, hay uno de los temas que quiero además primero abordar que nosotros en la teoría siempre pensamos, por ejemplo, primero, ¿es necesario o no? Después lo que sucede mucho en la práctica es que a veces son muy difíciles de ejecutar. A modo de ejemplo, no es lo mismo bloquear una página web, que se puede hacer, por ejemplo, un bloqueo DNS, hay distintos mecanismos para poder abordarlo, que bloquear una app. Y muchas de estas plataformas generalmente van por ambas vías. El bloqueo de dominios es más sencillo, puede burlarse con una VPN, hay formas de poder burlarlo.
pero lo que es el bloqueo de la app es más difícil, porque generalmente las apps que ya fueron descargadas son muy difíciles de bloquear y lo que se bloquea son las actualizaciones o las nuevas bajadas pidiéndole a los lugares de descarga que no permiten que determinado país la descargue. Pero hay un servicio básico que todavía se accede. Claro, Si pero los que ya la descargaron pueden seguir accediendo. Entonces ahí tenemos un primer, digamos, desafío en realidad a abordar, que es cómo podemos ejecutar toda esa teoría en la que podemos discutir hoy. Yo creo que desde Uruguay siempre, y de muchos países en realidad que como bien mencionás no tienen en realidad sedes locales, generalmente lo que se hace es ir un poco a lo que es la tendencia mundial. Ahora, como bien mencionabas, Australia fue pionero, esta primera iniciativa es una prohibición, porque una de las cosas que se discute es, primero, ¿se debería prohibir sí o no? O se tienen que también dejar márgenes, por ejemplo, para lo que es el consentimiento parental. Europa, el Parlamento Europeo, lo que hizo fue tomar una resolución que es no vinculante, o sea, los países no tienen por qué tomarla, pero muchos ya lo están haciendo, por bien mencionaban España y Francia, que fue básicamente establecer la prohibición en un margen más o menos de 16-15 años y decir que se podría considerar un consentimiento parental para que los menores tuvieran estas redes sociales en lo que es de los 13 a los 16. Pero ahí surge un gran, también otro desafío de preguntas, que es justamente cómo hacemos para obtener ese consentimiento parental, cómo hacemos para que esos menores no burlen, pues solamente una mera declaración, o sea, hoy decir, por ejemplo, tengo 18 años, todos sabemos que ya no es suficiente. Entonces, muchas de estas regulaciones lo que hacen es empezar a abordar mecanismos que tienen que, además, no solamente tener la declaración, sino abordar si efectivamente ese usuario tiene la edad que dice tener. Entonces, esto, por ejemplo, en Australia, antes de aprobar esta regulación y ejecutarla, se hizo un plan piloto que lo que hacían es utilizar inteligencia artificial para escanear los perfiles y ver si efectivamente tenían la edad que habían declarado. ¿Pero no hay un margen de error ahí de 2 o 3 años? Hay un margen de error, o sea, hoy en la inteligencia artificial todo lo que elabora no es 100% certero. Entonces, justamente en ese piloto lo que hizo fue empezar a tomarlo como un marco de prueba, pero aún no se ejecutó, o sea, no se puso en práctica. Lo que sí se ejecutó fue la regulación, o sea, la ley. Bueno, como decían, se tuvieron que eliminar estos millones de cuentas y vimos también toda esta manifestación a nivel de usuarios menores que empiezan a buscar alternativas a cómo pueden acceder a estos espacios de intercambio en el mundo digital. Entonces, de vuelta, a veces la teoría se difiere mucho de la práctica. Y lo que intentamos abordar es que no quede como letra muerta, ¿no? Porque en decir yo tengo esta regulación, pero no tengo cómo efectivamente poder aplicarla, en cierta medida, bueno, escapa a la finalidad, ¿no? Que se Todos estos movimientos a nivel internacional son muy recientes. La prohibición de Australia es de diciembre, sí. En enero los diputados franceses avanzaron en el mismo sentido, España también e Inglaterra también han transitado eso este mes. ¿Qué pasó para que se dieran estos pasos? ¿Se logró evidencia suficiente sobre los perjuicios en la salud sobre los jóvenes, sobre los adolescentes? ¿Fue eso la cuestión o se trató de otra cosa? Yo creo que hay varias justificaciones, en realidad causas de todo esto. Uno es la evolución muy rápida de la inteligencia artificial y todo lo que es manipulación de contenido en redes sociales, que se empezó a dar manipulación de contenido en menores y eso empezó a alarmar mucho. Otro es el tema también de lo que, obviamente el fenómeno de la globalización ya estaba, o sea, ya existía, pero empezamos a ver también cómo se refleja, por ejemplo, en los casos de lo que es todo salud mental, y se empezaron a mostrar muchos reportes vinculados a esto, o sea, que ya iban acompañados de justamente de evaluaciones y de reportes médicos. Y después finalmente se avanzó en algunas regiones a nivel de lo que fue regulación. Por ejemplo, antes de que se hablara de estos límites o de prohibiciones de edad, lo que ya había hecho el marco europeo fue sacar como una especie de paquete regulatorio y una de ellas fue la Ley de Servicios Digitales. Que esa Ley de Servicios Digitales lo que hace es, ya había impuesto lo que es la parte de moderación, controlar contenido en tiempo real y otro tipo de prácticas, por ejemplo, de lo que es si el algoritmo es adictivo, poder desplegar de qué hace ese algoritmo. Por eso muchos de estos grandes tecnológicos, por ejemplo, van a ver que para Europa empezaron a establecer un algoritmo específico o con determinadas limitaciones. Entonces, por ejemplo, ven que en muchas de las plataformas que a veces que se utilizan en redes sociales, para Europa, por ejemplo, la información esa no la utilizan para entrenar su inteligencia artificial, así como otro tipo de medidas. Entonces, creo que esa iniciativa europea, más allá de que fue muy criticada, porque muchas tecnológicas obviamente sacaron sus sedes de la Unión Europea ante esto, también trajo este cuestionamiento en otras regiones de no deberíamos hacer lo mismo. Y a partir de ahí también evolucionó en esta discusión regulatoria. Y en función de todo esto que estás planteando, de los desafíos de regular, etcétera,
para Uruguay. Entonces, ¿qué? Es la pregunta. ¿De qué manera se puede avanzar y que tenga un efecto, el efecto buscado y que no se termine evadiendo, ¿no? Primero es muy importante ver que nosotros, por ejemplo, tenemos una ley de protección de datos personales que hace poco salieron los números de cuáles fueron las denuncias que se hicieron por mal uso de los datos, que muchos están vinculados con videovigilancia, entre otras cosas, pero vemos que son en torno de 300 denuncias anuales, o sea, es muy bajo para lo que obviamente todos hasta por sentido común nos damos cuenta de que seguramente pase localmente. Entonces, creo que primero es abordar que la regulación que tenemos hoy existente, capaz que no la estamos ejecutando de la manera o estamos supervisando como deberíamos. Después, yendo específicamente a este caso, creo que se elaboró un proyecto de ley justamente que además estuvo impulsado tanto por asociaciones civiles, participó AGESIC y otras instituciones gubernamentales, estuvo ANEP, entre otros, que fueron llamados a comisiones, que fue justamente la protección de los niños, niñas, adolescentes en entornos digitales, que luego de una comisión se sugirió una redacción alternativa a la que estaba, porque de vuelta en la práctica no iba a poder ejecutarse lo que se estaba pidiendo. Entonces, estamos un poco a la espera de esa nueva redacción, pero me parece que sin lugar a duda ya no es una posibilidad el sentarnos a esperar. Es empezar a evaluar, por ejemplo, cómo podemos proteger a estos menores, cómo podemos ejercer justamente, si el día de mañana, por ejemplo, no tenemos todas las herramientas para poder bloquear, y empezar con lo que se tiene y poder hacerlo progresivo. ¿Y cómo acompaña la región? Y la región, en realidad, que avanzó mucho fue, por ejemplo, Colombia tiene una ley de protección de datos muy robusta, pero además de eso, también tiene un regulador, o sea, la institución que está a cargo de eso, y lo vamos a ver mucho en lo que es defensa del consumidor y otros que la superintendencia, está elaborando muchas sanciones y comunicados al público de cómo pueden hacer las denuncias, de qué efectivamente corresponde, cómo tienen que proteger sus datos. Brasil también lo hemos visto y vimos también en los últimos años que tuvo varias discusiones con algunas plataformas de redes sociales. Entonces, Chile también avanzó mucho y es más, tiene un laboratorio específico para lo que es inteligencia artificial. Entonces, en la región se están avanzando por distintos lados, pero obviamente siempre hay que llevarlo al contexto, ¿no?, de las necesidades locales. O sea, qué es lo que ellos más ven y eso es generalmente lo que abordan. Ahora, para poder legislar, un Estado lo que tiene que hacer es tener la evidencia concreta, si no la política pública puede ir al vaivén de la percepción de turno, ¿no? ¿Qué evidencia hay en Uruguay para poder iniciar un proceso legislativo, para regular aquello que efectivamente hay que regular? Bueno, tanto ANEP como AGESIC y otras instituciones han hecho varios reportes, y algunos hasta de la mano de UNICEF y otras instituciones vinculados justamente con la parte de niñas, niños y adolescentes, y han demostrado, por ejemplo, los enfocaron mucho a lo que es el bullying en redes sociales, que de vuelta va de la mano con lo que es salud mental, que es uno de los temas que estábamos hablando. Y, por ejemplo, los números son bastante alarmantes, porque se ha demostrado que de cada 10, por ejemplo, solamente 2 no reciben bullying digital, que muchas veces ese bullying no se da solamente en las aulas, sino que sigue cuando están en sus casas o cuando están en su día a día, entonces es 24/7. Entonces, todo eso en realidad hoy ya se refleja en varios estudios que se hicieron en años consecutivos y que podemos ver de que hay todo este tipo de ejercicios, ¿no?, que se realizan entre ellos a nivel de lo que es digitalización. Después hay casos específicos y hay hasta sentencias en Uruguay, por ejemplo, en lo que fue intentar abordar en actividades ilícitas vinculadas más con lo que es material pornográfico o sexual, en lo que está vinculado con menores a través de videojuegos, entre otros. Entonces creo que hoy hay evidencia suficiente como para darnos cuenta de que esto sucede localmente, más allá de que pueden llegar a ser los testimonios en redes sociales y otros. Entonces, me parece que evidencia hay. Ahora es un tema de intentar esa evidencia bajarla, ver cuáles son las necesidades y, al menos de un aspecto regulatorio, empezar a abordar de a poco lo que sea necesario, ¿no? Y no ir con un macro muy genérico que pueda llegar a afectar áreas que capaz que no necesitamos regular. ¿Y cuál sería la forma de asegurarse que la identidad de la persona que solicita ingresar a la red es real? Bueno, ese es un desafío muy grande y que se plantea en varios países. Como le decía, hoy la mera declaración no es suficiente. No basta, claro. Entonces, muchos lo que hacen, se están estudiando alternativas. No hay una alternativa que sea la segura o la que es mejor utilizar. Por ejemplo, muchos lo que hacen es primero anexarlo a un medio de pago. O sea, esto significa, por ejemplo, cargar una tarjeta de crédito, y esto nos sirve para saber de que al menos hubo una institución bancaria que validó la identidad. Otros lo que hacen es pedir un documento de identidad, que ahí después se hace un cuestionamiento de qué pasa con esos datos que vos subís para hacer esa verificación, ¿no?, de identidad, o sea, que el día de mañana lo hackeen, bueno, otras circunstancias.
Después, otros lo que hacen es, por ejemplo, tener estos algoritmos de inteligencia artificial que lo que hacen es, imaginemos, escanear las fotos que subís. Entonces, por tu cara o por el de contenido que generalmente está subiendo, ya determinan si puede llegar a ser un menor de edad o no. Eso también lo están empezando a aplicar en juegos, por ejemplo, en el caso de Roblox, después de todas las denuncias que se hicieron a nivel internacional, se empezó a aplicar este tipo de algoritmo por parte de la plataforma y se empezó a pedir que los usuarios subieran una foto para ver efectivamente quiénes eran. Entonces, mecanismos hay muchos, formas de burlarlas también. ¿Qué pasa con la huella digital, por ejemplo, cuando hablamos de que las redes se ven en mecanismos, en instrumentos portátiles que ahora casi todos tienen detectores de huella digital? Sí, está bueno. El tema de la huella digital está el tema también de los datos biométricos en general, Claro. como puede ser el facial, como puede ser el ojo. Y bueno, todo lo que es dato biométrico, en realidad, primero, el desafío más grande es dónde lo depositas y qué haces con ese dato. Sí, claro. Porque lo primero que se cuestiona es, por ejemplo, esos datos donde se depositan en un lugar seguro, por cuánto tiempo se guardan, y muchas de las plataformas lo que están empezando a utilizar es un mecanismo de obtener el dato enseguida y en ese momento asignarle un número verificador y que la persona siga en línea con ese número verificador y eliminar el dato en sí. Porque eso en realidad pasa a ser un dato sensible, tiene un montón de temas vinculados a lo que es una evaluación de impacto, determinadas protecciones que necesita tener y además de tiempo en el cual puede ser custodiado. Entonces eso, bueno, se intenta en realidad adaptar, pero como le decía, hoy es una carrera que todavía nos queda recorrer el encontrar un mecanismo que efectivamente nos dé la certeza de que, sin la presencialidad, ¿no?, de que esa persona es efectivamente menor de edad. ¿Y no existe la posibilidad de poner toda la carga sobre la empresa que emite el contenido? Sí, claro. En realidad, en muchos casos lo que se hace es, el responsable en todo esto pasa a ser el grande tecnológico, que ahí de vuelta va a depender de la región y del país, porque por ejemplo en Estados Unidos hasta hace poco, primero que ven que hay algunos casos que se empezaron juicios contra estos grandes tecnológicos para ver si los algoritmos eran adictivos o no, que ahora están en curso, y hasta ahora Estados Unidos siempre se amparaba en la sección 230, que lo que hacía era decir que los grandes tecnológicos eran simples intermediarios, como que el contenido, por ejemplo, que se depositaba en ellos era siempre responsabilidad del usuario. Y eso es algo que después del caso de TikTok empezó a cambiar, se abrió una grieta y que ahora ya no es tanto ese grande tecnológico carece de responsabilidad, sino que se está empezando a evaluar qué responsabilidad tiene y justamente qué impacto empieza a tener dentro de toda la operativa. Bueno, de hecho, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, decía que su gobierno buscará perseguir a las plataformas y sus directivos cuando no retiren contenidos de odio o ilegales. O sea, va directamente a por ellos en busca de un cumplimiento de lo que ya es ley, digamos. Exacto. Te quería consultar por otro asunto. En paralelo a este debate y a este avance legislativo que se da a nivel internacional, casi que al mismo tiempo, en los últimos 2 meses, en Uruguay hay un debate en torno al uso de celulares en clase para fines no pedagógicos. De hecho, un diputado colorado, Maximiliano Campo, presentó un proyecto de ley en febrero del año pasado para prohibir los celulares en los liceos y en educación media en general. Como escribana y abogada especializada en tecnología, ¿tiene una opinión formada a propósito de esto? Yo creo que también me resulta oportuno abordar ese tema, porque nosotros, al menos en lo que es el ámbito académico, ¿no?, en la institución, en el lugar de estudios, me parece que es adecuado, por ejemplo, poder controlar no solamente lo que es el uso de celulares, sino que pensemos que también tienen relojes inteligentes que están conectados al celular. Entonces, claro, de vuelta, siempre hay mecanismos para poder burlar en realidad el uso de estas herramientas. No sabemos, más allá de lo que es la distracción, ¿no?, y el poder estar efectivamente en el aula, así como en su momento se aplicaron otras medidas que no necesitaban una regulación, como para así mantener el orden dentro de los espacios de educación, me parece que sí, traer toda esta información que puede ser mal utilizada dentro del aula por personas que capaz que no saben cómo utilizarlo porque no tienen la madurez suficiente, puede llegar a ser muy oportuno. Sé que hay algunos planes pilotos específicos donde están comprando alguna especie de sobre para poner el celular y que corten la señal, o que tienen que dejar el celular cuando ingresan y después lo pueden retirar cuando se están yendo a sus casas. Pero me parece sí un caso de estudio para ver cómo pueden en realidad ayudar a limitar un poco, ¿no? A ver, esto no es un tema de ir contra la tecnología, sino de, por ejemplo, cuando tienen clases de informática o de computación, ahí sí poder acceder a los dispositivos y ver, por ejemplo, queremos habilitar que lo puedan hacer desde su teléfono, queremos habilitar que lo puedan hacer de la computadora de la institución, ahí evaluar cómo quieren hacerlo. Ahí en el oficialismo hay una mirada que la comparten diferentes actores del oficialismo, pero Agustín Mazzini, que es el presidente de la Comisión de Educación de Diputados Frente Amplista, decía, bueno, está bien, pero también está
el derecho del adolescente de acceder a información, que de repente el compañero que tiene la ceibalita y él no puede hacerlo. Y también está la educación que debe practicarse en los centros educativos sobre el uso de los celulares. Porque si no le enseñamos a usarlo de una forma racional, luego en sus casas van a usarlo de una forma irracional. Entonces está ese debate también sobre, bueno, el centro educativo es precisamente el lugar donde educar cómo convivimos y cómo usamos la tecnología. Digo, como complemento a esa mirada que hay en varios actores de, bueno, vayamos por el camino de la restricción, también hay quienes dicen, cuidado porque a veces nos es muy fácil prohibir a los menores ciertas cosas, mientras los mayores abusamos tranquilamente de la tecnología. Claro, total. O sea, es muy difícil limitar lo que realizan en sus casas, ¿no? Pero creo que sí está la responsabilidad de poder en los centros educativos al menos guiar y de vuelta y generar entornos controlados. Porque acá no es un tema de 100% provisión, sino que tampoco es una especie de libertinaje, ¿no? De poder utilizarlo cuando quieran. Cuando hablo de entornos controlados me refiero a, por ejemplo, podemos utilizarlos, pero en determinado momento, de determinada manera. Y ahí sí capaz que hacer un abordaje que sea con una finalidad específica y positivo, ¿no? Y que no esté con esta especie de fuera de control de que no sabemos a dónde están ingresando, cómo están ingresando, en qué horario. Y si no, en vez de estar haciendo lo que tienen que hacer, están haciendo otra cosa. Los problemas asociados son un poco los que venimos hablando y otros que se conocen, ¿no? Al uso descontrolado de redes o de dispositivos, donde están las redes. Ahora, si un poco lo que decía Nico, si no tenemos educadores educados para enseñarle a los niños qué es una deepfake, cómo podrían controlar sus datos personales, cómo distinguir una cosa de otra, en realidad quizás lo más fácil es la prohibición o la limitación. ¿Qué se está haciendo en Uruguay para formar a los formadores? Bueno, eso es algo interesante. Sé que hay cursos específicos que van muy vinculados con Ceibal. Hay comunicados y hay también hasta manuales en cierta medida que se han liberado, capaz que no con la difusión masiva que deberían tener, pero no podemos decir no se lograron iniciativas para intentar comunicar esto. El tema que obviamente es un cambio generacional, ¿no? O sea, tenemos que tomar un montón de educadores para empezar a empaparlos en estos temas y en un tema de que es muy dinámico, ¿no? Porque o sea, lo que aprenden un año, al año siguiente cambia y al otro ya distinto. Y claro, eso es un desafío muy grande. Y antes de eso, antes de formar a los educadores, me pregunto, y pregunto para abrir la discusión, si no hay que dar antes un cambio o una discusión cultural, porque lo venimos hablando desde hace varios días, que muchas veces son los padres los que incentivan y los que quieren y desean que sus hijos estén hiperconectados en clase. Entonces, ¿cómo haces para primero convencer a esos padres de que quizá sería bueno regular o poner algunas pautas de convivencia con respecto a la tecnología para después sí dar pasos en la legislación? Bueno, a nivel de lo que es por ejemplo, la elaboración de leyes y regulación, justamente uno de los temas que yo veo como positivo que se prevé es la parte de consentimientos parentales, ¿no? Que eso es la parte de controles también parentales. O sea, nosotros sabemos que yo creo que limitar el acceso tecnológico de todas maneras es un poco utópico porque obviamente en algún momento van a acceder a él, o sea, en algún momento van a acceder a un dispositivo. Claro, o sea, es impensable decir no va a acceder nunca. Ahora, el tema es cómo accede, si entiende los riesgos que tiene, y ahí es muy importante la comunicación también, tanto en las instituciones académicas como en los hogares, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando vemos un caso en las noticias de que hay menores que los abordan a través de videojuegos, porque a veces no es solamente el celular, son los juegos que capaz que uno piensa inocentemente que está jugando con sus amigos en red. Claro, que está en un entorno controlado y no lo está. Entonces, creo que hoy lo que es el universo digital es muy grande, abarca muchas aristas, no solamente lo que es redes sociales, también están los videos que se suben, también, como decía, están los lugares de juegos, también están los lugares de apuestas, que se trató bastante. O sea, hay un montón de industrias y entornos muy distintos en lo que es el ámbito digital, de que los menores necesitan esa protección. Pero la protección, obviamente, no es ni, como decíamos, invalidar todo y prohibir, pero sí, por ejemplo, saber si tienen la maduración suficiente para empezar a abordar esas aguas y con el conocimiento que tienen que tener. Entonces creo que la regulación empieza a acompañar un poco estos estudios que estamos mencionando, de decir, bueno, por ejemplo, vemos que muchos lo que hicieron fue prohibir, por ejemplo, a menores de 13 años. O sea, dijeron menores de 13 años ni con consentimiento parental. Después sí, empezar a considerar ese consentimiento parental porque además sucede que muchos, por ejemplo, ya empiezan a tener correo electrónico de las instituciones académicas, tienen espacios de chat con sus amigos del colegio. Entonces, y ahí también pasan cosas, por más que no sea una red social abierta.
es más difícil identificar quién está haciendo qué, sin lugar a duda. ¿Es la discusión con Snapchat, por ejemplo? Sí, o mismo con muchas instituciones acá académicas en Uruguay, le dan un correo electrónico y, por ejemplo, utilizan, imaginemos uno que tiene al final un servidor de Google y utilizan Google Meets, y todos los chicos hablan por determinados grupos de chats que son entornos cerrados del colegio, pero ahí también hay bullying, también se comparte contenido ilícito, o sea, también hay un montón de cosas que ahí es de vuelta, por ejemplo, si es un entorno controlado, ¿quién es el responsable? Porque obviamente Google no es, porque fue contratado por una institución académica, entonces es la institución académica que tiene que cada tanto revisar los chats de los chicos en los entornos educativos. O sea, se empiezan, nosotros obviamente del ámbito legal siempre intentamos llegar al tema de quién es el responsable, que cada vez nos los ponen más difíciles, porque cada vez tenemos más bots, agentes de inteligencia artificial y un montón de plataformas de por medio, pero la realidad es que en algún momento no se puede tampoco desligar todo el mundo de esa responsabilidad. Entonces, es otro de los temas que se trae y que acá pasa en Uruguay y que pasa hoy y que por eso me parece como oportuno, además, hasta considerar, por ejemplo, en una de las últimas regulaciones también se estableció una figura que se llama sandbox, que son las areneras o las cajas de arena de prueba, se llama a nivel regulatorio, que básicamente está a cargo de AGESIC y lo que hace es que cualquier institución gubernamental de manos de un privado puede plantear un entorno controlado de prueba para sugerir una especie de regulación. Entonces, ¿por qué no? Imaginemos que el día de mañana se plantee un marco regulatorio de prueba controlado para lo que es o redes sociales o la utilización de dispositivos electrónicos antes de salir con una ley y capaz de que no sea aplicable. Claro, o que haya Que esa figura se utilizó en muchos países de la región, en Latinoamérica, por ejemplo México, Colombia. Nosotros recientemente tenemos la regulación que lo avala y que lo permite, y hace poco, en diciembre del año pasado, salió la reglamentación, o sea que ya se podrían empezar a presentar estos casos ante AGESIC. Y me parece que este es ¿De quién es un depende caso. que eso suceda? Y bueno, eso tendría que haber, en este caso, al menos una iniciativa, ya sea del Ministerio de Educación o de ANEP, y, ¿por qué no?, por ejemplo, venir de la mano de algún colegio también privado o alguna institución y plantear el caso. A partir de ahí hay una comisión que lo evalúa, que establecen las reglas para el caso específico y generalmente se establece un marco de 1 o 2 años de prueba para después poder sacar las conclusiones del caso y ver si la regulación sería correcta o no. Agustina, gracias. Gracias por poner el tema sobre la mesa, por darnos luz y también este enfoque que, bueno, es difícil, porque desde la percepción acerca de lo bueno o malo que tienen las redes hablamos todos, pero cuando se trata de leyes están ustedes. Gracias. Muchas gracias a ustedes.